hasta aquí partimos de una clase muy básica, una clase que simplemente muestra por pantalla lo que es un número de un bucle for y el nombre del proceso que se está actualmente ejecutando. ¿Vale? Entonces creamos una nueva clase. Mi proceso, la clase mi proceso. No tiene método main. La clase mi proceso, normalmente para trabajar con threads, lo que vamos a hacer es permitir que esta clase herede de la clase thread. Vamos, por tanto, a heredar extends de la clase thread. ¿Vale? Con esto ya tenemos un proceso hecho. ¿Vale? Ahora bien, la clase thread tiene, bueno, pues tener constructores. No es la única manera que tenemos para crear un objeto thread. Hay una serie de constructores, pero tiene un método muy importante, que es el método run. ¿Vale? Automáticamente, cuando nosotros creemos un proceso, se va a llamar a este método, el método run. ¿Vale? Entonces, aquí en Eclipse nos va a ayudar el botón derecho, source, y aquí sobreescribir o implementar métodos. Botón derecho source, sobreescribir o implementar métodos. Esto nos va a permitir desarrollar el código del método run, ¿vale? Que es una tontería, una pequeña tontería, pero bueno, ya tenemos ahí el run, ¿no? Esto significa que se está sobreescribiendo el método run. Vale, pues entonces tenemos aquí el método run y se va a ejecutar automáticamente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crear un proceso. Mi proceso, vamos a llamarlo P1, new, mi proceso. Bien, típico error que cometemos, bueno, yo ya no, venga. Típico error que se comete al principio en programación de procesos. Aquí coger y llamar al método run. Espero no ver ninguno de estas en el examen dentro de 3 meses, pero me los he encontrado, Eso significa que desde el primer día no nos hemos enterado, ¿vale? Nunca me hagáis esto, porque no tendríamos una ejecución concurrente de procesos, no se ejecutaría el proceso en realidad, ¿vale? Hay que llamar al método start para lanzar un proceso. Tenéis aquí lo que es el método start, pero bueno, básicamente cogemos y llamamos así al proceso, ¿vale? Y eso automáticamente llama al método run, ¿vale? Pero lo llama, digamos, de su manera, de aquella manera que sí que es una ejecución concurrente, sí que son procesos realmente. Pero si lo hacemos llamando aquí a run, no son procesos, ¿vale? No va a dar error en tiempo de ejecución, pero no se va a ejecutar concurrentemente y no está bien, ¿vale? Entonces, llamamos siempre con el método start. Y aquí, bueno, pues nada, hacemos un system out println. Soy el proceso creado. Ejecutamos y ya empezamos con las cosas raras. A mi modo de ver, por lo menos. La línea de ejecución normal es que viene por aquí, esto se ejecuta y sale el hola mundo. Luego tenemos el proceso padre es el hola mundo, cuyo nombre es main. Mi proceso es lanzado con este método. Hasta lo que sabemos del año pasado, yo cogería, si estoy haciendo una traza del código, me voy aquí
Dice, bueno, el método start es que llama al método run. Vale, pues llamamos al run y tendría que salir por pantalla esto, aquí. Y sin embargo sale el main 0. ¿Vale? Fijaros que esta llamada al método start está antes que esto otro. Pero sin embargo sale eso. Y no solo eso, es que da tiempo a dar vueltas al bucle hasta 13 veces. Da 13 vueltas al bucle, aquí. ¿Y por qué 13 y no 14? Bueno, pues ahora ejecuto. Sale 13 también. Y lo normal es que bueno, salgan 13 o parecido. Mira, ahora no. Ahora ha salido, por ejemplo, le ha dado solo tiempo a dar 3 vueltas. O 4 con la del 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Bueno, por lo que os comenté el primer día a nivel teórico. ¿Vale? Cuando yo creo un proceso y lo lanzo, no se ejecuta inmediatamente. Simplemente lo que hago es lanzarlo o mandarlo a la cola de la CPU. Y el proceso que esté en CPU, que en este caso es el proceso main, sigue en CPU. No le echo de la CPU. Él sigue ejecutándose. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que dure el quantum famoso. ¿Vale? Que es una unidad de tiempo indeterminada para nosotros. Pueden ser milésimas de segundo. ¿Vale? Pero no controlamos eso. No controlamos el quantum de una CPU. ¿Vale? Entonces, como sigue teniendo el quantum la CPU, el método main sigue ejecutándose hasta que en algún momento pues pierde ese quantum. En este caso, pues le ha dado tiempo a contar 4 veces. Pues justo aquí pierde la CPU. ¿Y quién la gana? Pues ahora mismo solo está a la cola del CPU el otro proceso. ¿Quién? Mi proceso. Bueno, pues ya tiene la CPU él. Entra en la CPU y muestra por pantalla soy el proceso creado. Sale de la CPU, pero más que nada porque ha finalizado ya, después de run ya no hay nada, ¿vale? Y deja la CPU libre. Al dejar la CPU libre, ¿quién está esperando a la CPU? Hola mundo. El main. Bueno, pues vuelve. ¿A dónde? Justo al punto donde estaba. Entonces continúa con los valores de las variables y todo igual. Hasta que finaliza. Cuando ha finalizado, sale de por aquí y finaliza, ya se acabó el 99 y ya está. ¿Entendido? Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo se comportaría si creo varios. Tenemos proceso 1, proceso 2, tal. 2, 3, 4, 5 procesos. Dos, 3, 4, 5. Fijaros que estoy utilizando el mismo código, ¿vale? Utilizo exactamente el mismo código, pero simplemente hay 5 objetos distintos. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos llaman al método start, todos van a pasar por aquí. Entonces no voy a saber ahora mismo quién es quién, ¿verdad? Porque todos van a mostrar esto. Entonces, la clase thread tiene diferentes formas de creación, vamos a decir. Y, ¿dónde estamos? Por aquí. La clase thread tiene diferentes constructores. Uno que no tiene parámetros. O un interfaz, o un enable que, bueno, ya veremos más adelante. Y, bueno, por ejemplo. Thread, metiéndole como parámetro string, lo que hace es meterle el nombre del proceso. Nombre del proceso. Que si no ponemos nada, en el método main, se llama main, ¿vale? Y aquí, bueno, pues en realidad no sabemos cómo se llama, pero lo podemos saber. ¿Cómo? Con esto que vimos antes. Del thread, cojo el nombre del thread. Entonces ejecutamos y ahora, fijaros, sale por ahí por el medio, thread 0, thread 2, thread 1, 3, 4. ¿Vale? ¿Que no me gusta así? Pues lo que os decía, vamos a utilizar de la clase de thread para darle un nombre directamente. Cuando yo instancio o creo un objeto de mi proceso,
lo hago a través del constructor. Entonces, como botón derecho aquí, vamos a sacar el constructor sort de la superclase, ¿vale? El constructor en el que vamos a utilizar este método, threadString, ¿vale? Fijaros, con esto, metiéndole el nombre por parámetro, lo que hacemos es, con Shapr, llamar al constructor padre, ¿vale? Entonces, aquí directamente lo único que tengo que hacer es meterle lo que yo quiera, el nombre que yo quiera darle. Nombre P1, P2, 3, 4, 5. Tiene que coincidir. Vale, guardamos esto. Bueno, aquí me da error. Porque... Ah, vale, porque no lo he guardado, simplemente. Lo voy a guardar. Entonces ya lo coge bien y ya funciona correctamente. Bueno, con esto ya les hemos dado un nombre un poco ya más no aleatorio, mío, el que yo he querido. Fijaros por aquí, soy el proceso 1, 2, 3, 4 y el 5 aparece por aquí. Como veis, cada vez que ejecutamos puede pasar algo distinto. Según cómo esté cargada la CPU, puede pasar una cosa u otra, ¿vale? En esta ejecución concreta que he hecho ahora, por ejemplo, resulta algo todavía más extraño y probablemente ya que no vamos a entrar a intentar explicarnos siquiera. Que es, resulta que he lanzado el primero el 1, pero el primero que se muestra es el 2. ¿Vale? Pues nada, esto es así. Preguntarle si queréis a la CPU por qué ha hecho eso. Pero vamos, tiene sus propios algoritmos, ha llegado, por lo que sea, antes el 2, pues el 2 es el que se ejecuta antes. ¿Vale? Por eso ya supongo que vais viendo un poco la complejidad que os decía al principio de conseguir ver la trazabilidad de un programa de procesos. Porque no sabemos exactamente cuándo entra un proceso a la CPU y cuándo entra otro. Ni cuánto tiempo dura. Fijaros que este pasa del 2 al 3, le da tiempo, o sea, pierde la CPU el 2 y le da tiempo a la 3 a cogerlo. Y luego vuelve el main y solo muestra un número. Y luego lo coge la 1 y muestra no sé cuántos, un montón. Y luego entra el último que faltaba, el 4. O sea, aquí es súper caprichoso, ¿no? El acceso a CPU y no es controlable. No es controlable a nuestro nivel, al primer día de clase, vamos. Bueno, entonces teníamos un poco, hemos ampliado el proyecto de tal manera que hemos metido ya un poquito de procesos, ¿no? Procesos en sí. Hemos hecho esta clase mi proceso Java, ¿vale? Que siempre hacemos que extienda de thread. No es la única manera, eso es verdad. La única manera de trabajar con procesos no es simplemente heredando, ¿vale? Iremos viendo más formas. Pero bueno, de momento tenemos suficiente con eso. Heredamos de thread. Entonces mi proceso hereda de la clase thread y ya pasa a ser un proceso. Siempre que tengamos esto, al hacer una herencia, estamos permitiendo que se hereden los métodos. Y hay un método que es el método run, que nosotros vamos a sobreescribir y que siempre genera, siempre es llamado cuando se inicia el proceso, ¿vale? Pero, ojo, al llamarlo, llamábamos al método start. El método start de ese proceso hacíamos que tuviéramos la llamada al run, ¿vale? Cuando llamamos al start, se ejecuta el método run. En este caso, mostramos por pantalla el nombre del proceso que ejecuta esta línea, ¿vale? Estamos sacando el método estático currentThread de la clase thread y una vez que me devuelve un objeto, que es el objeto proceso que se está ejecutando actualmente, recupero su nombre. Muestro el nombre y le digo, bueno, pues me han creado básicamente. Luego todos los procesos lo que van a hacer es incrementar un número 1000 veces, ¿vale? Y va a ir incrementando ese contador común, porque contador proceso es un contador que se ha metido en el constructor desde el programa principal. Tenemos aquí el contador
común, ¿vale? Todos reciben el mismo contador. Y habíamos hecho un dibujito para simular cómo se modificaba el contador común por todos los procesos a la vez. Bueno, entonces este contador común es accesible a todos los procesos a la vez. Lo que pasa es que cada uno accede a través de una referencia concreta que es contador proceso. Pero acceden al mismo objeto de la memoria. El problema viene que si acceden al mismo objeto, claro, cuando están escribiendo unos o están modificando el dato, otro puede estar accediendo a su valor. Y es ahí donde surge, al ejecutar este código, surgen los problemas. ¿Vale? Vemos aquí que, por ejemplo, el proceso 4, bueno, se han creado estos procesos, vale. El proceso 4 muestra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego viene el proceso 3 y muestra el 8 y el 9, 10, 11, 12, 13, 14, por ahí parece que va bien. Pero, aquí por ejemplo, fijaros, llega el 5 al 121, y llega el 2 y después muestra el 0. Si se supone que están accediendo a la misma zona de memoria, ¿no? Claro, pero es que es un problema de concurrencia, se llama. Este es el típico problema de concurrencia que nos vamos a encontrar en programación de procesos, muy habitual. Y es lo más básico que ya tenemos que empezar a resolver. Pero como mínimo tenemos que entender lo que está sucediendo. ¿Vale? Y lo voy a explicar ahora mismo. Imaginamos el proceso 5 llega por aquí. Está dando vueltas en este bucle. Proceso 5. Bien. Muestra, pues eso. Soy el proceso 5 y me llego al 120. Coge el 120, le incrementa una unidad, 121, y se lo asigna a ese contador común 121. ¿Vale? Bueno, si simulamos esta zona de memoria, esto es la RAM, vamos a decir. Bueno, pues tenemos que hay un objeto que ha reservado una posición de memoria llamado contador que se reservó en este punto, ¿vale? Se llama contador común. Pero ese objeto contador que está ahí es referenciado, es accedido a través del nombre contador común desde la clase Holamundo. ¿Vale? Pero desde la clase Mi Proceso accede a través de otro nombre, contador proceso. ¿Os dais cuenta que es el mismo objeto? Estamos accediendo a la misma zona de memoria, pero con dos nombres distintos. Eso no supone ningún problema para nadie, ¿no? Bueno, pues entonces, en el código, aquí, 121, Mi Proceso, coge el 121 y lo muestra por pantalla. ¿Vale? Coge el 121 y resulta que aquí, puede ser aquí, puede ser en otro sitio, ¿vale? Pierde la CPU. El proceso, en este caso, el 5. El proceso 5 pierde la CPU. Y casualmente, el siguiente proceso que entra, digo casualmente porque, bueno, aquí sí que tiene un algoritmo, la CPU, pero bueno, nosotros no entramos en ese algoritmo. El caso es que en CPU entra el 2. ¿Vale? Y al entrar el 2, pues resulta que el 2, por lo que sale aquí en pantalla, ¿vale? El proceso 2, lo que tuvo que pasar es que justo aquí, o sea, él se inició, pero justo aquí, el proceso 2 perdió la CPU. ¿Vale? Bueno, y de hecho, ya no aquí, incluso, sino aquí, o sea, dentro de esta línea, lo perdería, porque aquí en el fondo son varias ejecuciones de varias cosas a la vez. ¿Os dais cuenta? Entonces,
él recuperó el nombre del proceso, recuperó el número en el que se llegaba inicialmente, que era el 0, pero no le dio tiempo a mostrarlo. El proceso 2 cogió el valor 0, cogió su nombre, pero no le dio tiempo a mostrarlo. ¿Entendéis esto? Puede pasar, ¿no? CPU, nosotros no dirigimos cuándo pierde y cuándo no pierde la CPU. Bueno, pues en ese momento perdió la CPU. Bueno, pues ahora la recupera, porque el proceso 5 la ha perdido y casualmente el 2 entra. Y sigue justo en el punto de ejecución donde estaba. Había recuperado el nombre, había recuperado el número, muéstralo por pantalla. Pues muestra el 0. Lo que tiene en ese momento. No se vuelve a ejecutar otra vez la instrucción. La instrucción ya se ejecutó en su momento, recuperó el valor 0, recuperó el nombre del proceso, y lo único que no le dio tiempo a mostrarlo. ¿Me entendéis esta casuística? ¿Sí, no? Vale. ¿Y qué pasa ahora? Luego viene aquí el 123. ¿Vale? Bueno, pues que ahora viene por aquí en CPU. La siguiente línea después de esta, ¿cuál es? Esta. ¿Vale? Y recupera el valor del contador en este momento, en el que está en CPU. ¿Y dónde se llegaba? Pues en el 121. ¿Vale? Entonces aquí me he equivocado y el proceso 5 no perdió ahí la CPU, la perdió aquí. Porque le dio tiempo a incrementar el contador y a asignárselo al contador. Y ahora me doy cuenta yo que en el proceso 2 recupera el número de contador y como el 5 le dio tiempo a contar a 122 pero no mostrarlo, pues entonces ahora incrementas a 122, 123. Y el proceso 2 muestra el 123. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a jugar un poquito con esto, con una instrucción. Voy a quitar estos comentarios por aquí, porque ahora ya no sabemos dónde lo vamos a perder. Y, bueno, pues... En vuestros apuntes vamos a meter una nueva instrucción, que sería el thread sleep. El método sleep hace que el proceso se duerma X milisegundos, donde X, bueno, pues es el valor que le metas en el argumento. ¿Vale? Pero es muy importante esto, que implica pérdida de CPU. ¿Vale? Luego sleep también deberíamos colocar aquí que es un método estático que lo llamamos a través de la clase, por tanto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos thread sleep 1000 milisegundos. Duerme 1000 milisegundos. Bueno, 1000 milisegundos a lo mejor es mucho ahora, pues no vamos a ver nada. Thread sleep 100 milisegundos. Con esto, ¿qué podemos resolver? Espera, no, sí voy a poner 1000 milisegundos para que vaya un poco más despacio. Vale. Bueno, pues suceden cosas raras. Suceden cosas raras. No quería yo no quería esto yo ahora. Voy a ponerlo en otro sitio. Un momentito, a ver dónde lo pongo. Voy a poner aquí. No quiero eso. De momento no quiero esto. Vamos a ver. Y si lo pongo... Hacemos el número. Recuperador y la muestra.
es que voy a hacerlo en dos líneas separadas lo de arriba para que quede un poquito más claro, porque es que si no vamos a liar un poco. Entonces, este contador get número aquí va a definir una variable temporal, número actual, y aquí metemos el número actual. Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo quiero. Bueno, no sale exactamente como quiero, pero se va apareciendo a lo que quiero. Se va apareciendo a lo que quiero. Vale, vamos a explicarlo, el código. El proceso 5 coge CPU y muestra el 1, hace esta línea. Y ejecuta esta otra. Obligatoriamente se queda a la espera 1000 milisegundos y obligatoriamente pierde la CPU. Luego otro entra. ¿Vale? Daros cuenta que si está aquí el proceso 5, no le ha dado tiempo a incrementar su valor. Por lo tanto, el proceso 1 que entra en CPU, ¿qué valor toma? Pues 1. ¿Vale? Porque el proceso 5 no ha dado tiempo a incrementar la CPU. Vamos a incrementar el valor. ¿Vale? Se ha quedado aquí, en este thread sleep. ¿Me seguís, no? Vale, entonces entra el 1, entra el 1, muestra otra vez el valor 1 y vuelve a ejecutar, ejecuta su thread sleep correspondiente. Se duerme 1000 milisegundos y pierde la CPU. ¿Qué pasa? Vuelve a entrar otro proceso. Otro proceso, como el 5 y el 1 no ha dado tiempo a incrementar el contador, pues vuelven aquí y el 4 coge y muestra otra vez 1. ¿Vale? Bueno. Este ahora puede ser un poco más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado aquí? Ahora el proceso 2 entra en CPU y muestra el valor 2. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues esto solo se explica si alguno de los procesos anteriores, el 5, el 1 o el 4, ha salido del thread sleep, ha incrementado el contador una vez y ha perdido la CPU antes de volver a mostrar el siguiente valor. Y al perder la CPU en ese punto, el 2 la recupera y muestra por lo tanto el número 2. Una casuística quizás extraña, pero sucede. ¿Vale? Y ya digo que es eso, es justamente eso, que el proceso 5, 1 o 4 volvió a recuperar CPU, bueno, el 4 no porque la acaba de perder, el 5 o el 1 volvió a recuperar CPU, al recuperar CPU incrementó el contador a 2, perdió la CPU antes de volver a mostrar el 3, antes de mostrar el 2, perdió la CPU y entró el proceso 2, y mostró el número 2 que el 5 o el 1 habían incrementado. Bueno. Bien, creo que no lo he dicho. En Eclipse, si seleccionamos varias líneas y pulso Control 7, se comentan todas esas líneas, ¿vale? Para ir más rápido, lo que sea. Control 7. Las líneas seleccionadas, Control 7. Bueno, lo comentamos esto. Y vamos a intentar resolver este problema de sincronismo.
aparece una palabra reservada nueva que es sincroniza. ¿Vale? Vale. Sincronizer lleva consigo un objeto que es el objeto que está siendo o que queremos sincronizar. Es el objeto al final compartido. ¿Vale? Objeto compartido. ¿Cuál es el único objeto compartido por todos los procesos? Pues contador de procesos. Y ahí dentro vamos a meter el código. ¿Vale? Con esto en principio tan sencillito, vais a poder fijaros que no se os repite ningún número. Podéis revisar la lista, pero ya no se repite ningún número. Bueno, pues si no se repiten números, ¿cómo nos explicamos esto? Pues muy sencillo. Voy a borrar esto. Aquí evito demasiadas líneas. Bueno, las zonas sincronizadas están asociadas al concepto de un semáforo. Y de hecho, en muchos sitios veréis programación con semáforos y tal. El concepto es muy sencillo. Cuando un proceso llega aquí, el primero que llega, coge y va a mirar cómo está la luz de este semáforo. El semáforo solo tiene dos luces, o es verde o es rojo. Verde entra, rojo se queda fuera. ¿Vale? Entonces el proceso, como es el primero que entra en esta zona, dice, está en verde. Bueno, pues entro. ¿Vale? Vale, pues entra. Y va a ejecutar esto. Pero resulta que pierde la CPU aquí. O aquí. O donde sea. Aquí. En cualquiera de esos puntos pierde la CPU. ¿Vale? Y llega el proceso 2. Y el proceso 2 llega por aquí, ejecuta, pin, 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 y llega aquí. Y ahora dice, ¿cómo está el semáforo? Bueno, pues es que el primer proceso, como estaba en verde, entró y puso el semáforo a rojo. Él tiene la capacidad de cambiar el color del semáforo. Y cuando el primer proceso entra, lo cambia a rojo. ¿Para qué? Para que nadie entre. Mientras él está ahí dentro, nadie entra a ejecutar esas líneas. De tal manera que así no va a haber ningún conflicto porque nadie va a modificar ese objeto compartido. Entonces me estoy asegurando de que cuando alguien está modificando un objeto compartido, nadie más puede modificarlo al mismo tiempo. Bueno, ahora el problema es un poco lo que decía Lucía. ¿Cuándo va a contar otro proceso? Fijaros que aquí ahora cuenta casi siempre el mismo proceso. ¿Vale? Empieza el 1 y el 1 empieza a contar ahí, venga, cuenta. Bueno, empieza el 2, mira, empieza el 2 y cuenta muchas veces. Luego el 2 y el 1, y el 1 empieza a contar y bla, 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 y cuenta muchas veces. ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Porque el proceso 2 ha entrado aquí, si pierde la CPU aquí dentro, le da igual, no va a entrar nadie más. Pues ¿qué pasa? Que cuando, a lo mejor después de 20 intentos, vuelve a recuperar la CPU, continúa él y vuelve el bucle él. ¿Y qué pasa cuando llega aquí? Claro, al salir de la zona sincronizada, él coloca el semáforo en verde. ¿De acuerdo? Entonces, si no pierde la CPU justo aquí, que ya es casualidad, justo aquí, si no pierde la CPU ahí, ¿qué sucede? Pues que sigue él con la CPU. Si sigue con la CPU, vuelve aquí y dice, ¿cómo está el semáforo? Pues está en verde. Yo mismo lo acabo de poner a verde, o sea que está en verde. Pues vuelvo a entrar. Y vuelvo a entrar. Y así sucesivamente. Y ya después de mucho rato, en una determinada casuística, llega en esta línea, pierde la CPU, y es ahora ya cuando entra otro proceso que estaba aquí esperando. Hombre, por fin, ha perdido la CPU,
ya puedo entrar. Está en verde el semáforo, entro. Y entonces entra, en este caso, después del 1, bueno, pues entrará, pues no sé, el 5 parece, el 5. Y entra el 5 y empieza lo mismo. Hasta que no pierde la CPU justo abajo, no hace nada. Nadie más entra. ¿Entendido? Bueno, resulta que cuando seguimos contando, por aquí abajo, resulta que llega hasta el 1003. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que llegue hasta el 1003 si tenemos ahí una condición bien clarita que pone que cuando llegue a 1000 se acabó? Bueno, pues llega al 1003. Tal cual. Bueno, pues el tema es que cuando se realiza la comprobación aquí, por cada vuelta de bucle, ¿vale? Imagínate que el proceso 1, bueno, realmente el 2 llega aquí al 999 y sube para arriba. ¿Vale? Sube el 2 para arriba y el contador ya toma el valor de 1000. Entonces el proceso 2 se sale. ¿Vale? Pero es que el proceso 1, 5, 3 y 4, los que están debajo, estaban dentro del bucle for. Estaban esperando aquí. ¿De acuerdo? O sea, el proceso 2, en este punto, contó ese número y estaba la zona sincronizada, estaba en rojo, la zona sincronizada, no puede entrar nadie más, sale de la zona sincronizada, analiza que el número ya es 1000, entonces ya finaliza el proceso 2. Pero es que el 1, 5, 3 y 4, repito, están en esta línea. Están ahí porque el semáforo estaba en rojo cuando les tocó la CPU. Entonces no han podido entrar. Pero sí que pudieron comprobar en su momento que la variable contador era inferior a 1000. ¿Vale? O sea, cuando pasaron por aquí, por esta línea de ejecución, lo comprobaron, continuaron y llegaron aquí. Y aquí es donde se pararon. No se pararon aquí, sino que se pararon aquí. Y como ya están dentro del bucle, cuando recuperan la CPU, pues nada, uno cuenta el 1000, otro el 1001, otro el 1002 y otro el 1003. ¿Cómo solucionamos esto? Para que evitemos contar más de lo que debemos. Quizás es de manera un poco cutre, vamos a decir, pero bueno, vamos a hacerlo así, muy sencillo. Simplemente volvemos a comprobar lo que estábamos comprobando en el bucle for. ¿Vale? Si realmente ahora estamos dentro de los límites, haz lo que ibas a hacer. ¿De acuerdo? Es lo mismo. La condición de arriba la vuelvo a comprobar aquí abajo. Justo por eso, porque los procesos que se quedan aquí, que no han recuperado CPU, o sea, que han recuperado CPU y se quedan aquí, bueno, pues podrían contar más veces. Entonces aquí le digo, bueno, pues si dijéramos que eras uno de estos procesos perdidos que estabas en el semáforo en rojo y entras, bueno, pues no hagas nada si has conseguido entrar. Y con esas, pues ya sí llegamos a los 999. Bueno, pues nada, lo que comenta Alberto. ¿Y por qué no ponemos la zona sincronizada aquí arriba? ¿Os ocurre por qué? Claro, es que aquí solo uno contaría y punto. Entra el primero, cuenta todo, ¿vale? Aunque pierda la CPU, nadie va a entrar porque está en la zona sincronizada, entonces cuenta todo y al contar todo, pues no hacemos nada. ¿Para qué queremos concurrencia de procesos? Si estamos diciendo que solo lo haga uno, ¿vale? Entonces, eso sí es, por tanto, una norma general, decir que las zonas sincronizadas tienen que ser lo más pequeñas posibles. Si hacemos zonas sincronizadas demasiado grandes, pues nos encontramos con un gran problema, que es que al final la concurrencia se pierde, la concurrencia de procesos. Entonces, como norma general, las zonas sincronizadas muy pequeñas. Y esto también va para, dijéramos, los exámenes. Me habéis hecho todo perfecto, pero claro, me habéis puesto la zona sincronizada cuando empieza el run y finaliza, entonces no me vale, ¿eh? No me vale. No me vale porque si no perdemos la concurrencia. Zonas sincronizadas lo más pequeñas posibles.